Se nos pide que determinemos si el siguiente argumento es una regla de deducción válida. Tenemos si P y Q, entonces R, no P o no Q, por lo tanto R. Responderemos a esta pregunta haciendo una tabla de verdad, porque el argumento contiene tres variables. Las tres primeras columnas de la tabla de verdad son P, Q y R. Porque tienen tres variables, se necesitan 8 filas para enumerar todas las posibles permutaciones de true y false. Desde aquí tenemos que tener una columna para cada sentencia en el argumento. Para la siguiente columna tenemos P y Q. A continuación tenemos la primera premisa de if P y Q, entonces R. Entonces no tenemos P y no Q. Luego tenemos la segunda premisa de no P o no Q, y luego finalmente tenemos la conclusión de no R. Aviso. Como he etiquetado las columnas de las dos premisas, y la columna de la conclusión, y ahora reviso la tabla de la verdad. P y Q son verdaderas solo cuando P es verdadera, cuando Q es verdadera, de lo contrario, P y Q son falsas. Mirando la columna 1 y la columna 2, observe que P es verdadera y Q es verdadera en la fila 1, así como la fila 2 en estas dos filas. P y Q es verdadera. En todas las filas P y Q es falsa. Luego tenemos la primera premisa de si P y Q, entonces R. La implicación es falsa solo cuando hipótesis de P y Q es verdadera y la conclusión R es falsa. Analizando las columnas 3 y 4, observe que P y Q es verdadera, y R es falsa solo en la fila 2. Esta es una fila en la que la implicación es falsa, y todas las demás filas, la implicación es cierta. En la siguiente columna no P es falsa cuando P es verdadera, y no P es verdadera cuando Q es falsa. De manera similar no Q es falsa cuando Q es verdadera y no Q es verdadera cuando Q es falsa. La siguiente columna tenemos la segunda premisa de no P o no Q. No P o no Q es falsa solo cuando no P es falsa y no Q es falsa. Mirando las dos columnas anteriores, no P es falsa y no Q es falsa en la fila 1, y la fila 2 y estas dos filas no P o no Q es falsa y todas son filas. La disyunción es verdadera en nuestra última columna. Tenemos la conclusión de que no R ni R es falsa cuando R es verdadera, y no R es verdadera cuando R es falsa. Y ahora podemos comprobar si el argumento es una regla de deducción válida. Para el siguiente paso determinamos las filas en las que todas las premisas son verdaderas. Observe que ambas premisas son verdaderas en la fila 3, la fila 5 y la fila 7, y ahora comprobamos si la conclusión también es cierta en estas tres filas. Si la conclusión es verdadera en todas estas filas, tenemos una regla de deducción válida. Si la conclusión no es verdadera en todas estas filas, no tenemos una regla de deducción válida. Cuando podemos ver en la fila 3, cuando las dos premisas son ciertas, la conclusión es falsa y, por lo tanto, podemos detenernos aquí. Sabemos que no tenemos una regla de deducción válida, pero si continuamos con el aviso en la fila 5, la conclusión también es falsa en la fila 7. Así que, de nuevo, mirar las filas 3, 5 o 7 en cada una de estas filas no será suficiente. Ambos paréntesis son ciertos. Sin embargo, la conclusión de que no soy R es false. Por lo tanto, esta no es una regla de deducción de vocales. Hay una cosa más que podríamos notar en la tabla de la verdad si comparamos las columnas de las dos premisas de if P y Q, entonces R y no P o no Q. Note cómo las dos columnas no son idénticas, y por lo tanto estas declaraciones no son lógicamente equivalentes. Recuerde que dos sentencias sean lógicamente equivalentes. Las columnas en la tabla de verdad tendrían que ser idénticas. Espero que esto te haya resultado útil.